Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en otro programa de Futuro Sostenible. Soy el arquitecto Luis Fernando Espinosa Castillo. En esta ocasión nos encontramos con una persona muy importante, muy influyente. Se llama Pedro Gamio Aita. Él ha sido viceministro de Energía ya hace algunos años, propulsor de un decreto legislativo muy importante en 2002, y de eso vamos a hablar. Ahora, ¿de qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a las energías renovables. Los arquitectos siempre miramos con mucho entusiasmo la construcción sostenible, la energía renovable. Sin embargo, quizás no hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta de la importancia a nivel de política nacional y cómo de alguna manera nosotros nos enlazamos a ella. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con un entrevistado que es y ha sido una persona muy influyente en esos temas. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en la Casa de los Arquitectos. Te agradecemos la presencia y ante todo quisiera que tú nos des una idea general de por qué son importantes las energías renovables. Las energías renovables forman parte de una gran revolución que se está dando en el mundo. Ha habido distintas olas de innovación tecnológica desde el siglo XIX que nos han permitido atender necesidades de 7.000 millones de seres humanos, pero hemos abusado de la energía de origen fósil. Eso ha acelerado a niveles preocupantes el calentamiento global, lo que se conoce como el cambio climático. El mundo está reaccionando a una amenaza seria a la vida humana, porque el planeta va a seguir existiendo, pero la naturaleza se defiende. Entonces es importante evitar una incidencia mayor de desastres naturales, como ha sido el fenómeno del Niño, y la intensidad del mismo y la complejidad del mismo, que puede hacer que todo lo avanzado se pierda y retrocedamos en términos de desarrollo humano. La evidencia más grande tiene que ver con la profesión de los arquitectos, la ausencia de respeto al ordenamiento territorial, el ubicarse en cualquier parte justamente en las líneas de riesgo de la zona donde se encuentra, las zonas contiguas al río, en las zonas donde no debe haber viviendas, ahí se ubican las viviendas, ahí se ubican los colegios, la calidad de las construcciones, la autoconstrucción sin cuidados estructurales, no considerar la condición del suelo, todo lo que tiene que ver con esta importante profesión. Entonces, hace 11 años, un equipo de profesionales, vimos lo que ocurría en el mundo y el hecho de que el Perú, si bien no aporta muchos gases de efecto invernadero, menos de medio punto, está entre los 10 países sorteados con los impactos más grandes del cambio climático. Si no reaccionamos, vamos a tener un costo altísimo. Hagámoslo pronto. La estrategia debe ser de resiliencia, capacidad de respuesta frente a las consecuencias o impactos del cambio climático, y eso tiene que ver con viviendas sostenibles, tiene que ver con viviendas bioclimáticas, tiene que ver con infraestructura bioclimática, y esa es una gran reforma en las leyes, en las reglas de juego y en la mentalidad de nuestros líderes, tanto el sector privado como el sector público. Entonces, en el campo específico de las viviendas, tenemos un código de vivienda sostenible, pero es voluntario. Exacto. Tiene que ser obligatorio. Tenemos que hacer que en el Perú se respeten las condiciones que garantizan la seguridad de las personas, que garantizan la seguridad climática, que descansa en 3 grandes líneas de trabajo: seguridad energética, seguridad seguridad del consumo del agua, seguridad hídrica y seguridad alimentaria. Las 3 variables son fundamentales para caminar hacia la resiliencia. Entonces, tenemos este mandato que al año 2013 debía elevarse el porcentaje, era inicialmente 5% de participación en las energías renovables. Nosotros fuimos pioneros en América Latina. Falta el Plan Nacional de Energías Renovables, faltan los concursos descentralizados, empoderar a las regiones, hacer que el Perú tenga menos centralismo en la infraestructura.
generar oportunidades para la pequeña empresa a partir de esta revolución, tanto de las tecnologías renovables como la eficiencia energética. Y la vivienda modelo tiene que ver con materiales amigables, con el aprovechamiento de la luz del día, tiene que ver con el efecto térmico, que sea un lugar de confort, tanto frente al calor como frente al frío. Todas esas ideas hoy están plasmadas en el mundo desarrollado. Tenemos que hacer que el Perú, que tiene tantos microclimas diversos, que tiene características tan diferenciadas, desde necesidades básicas hasta los usos productivos, como algo tan importante que es conseguir la felicidad para nuestra gente, esté sobre la base de un uso responsable y eficiente de los recursos y que nos permitan generar espacios de desarrollo de la vida humana que sean seguros y sustentables. Sí, bueno, has hecho un excelente resumen y en el cual has tocado de una manera bastante directa, ¿no?, algunos aspectos del Decreto Legislativo 1002, ¿no?, que gracias a Dios aún sigue incólume, no ha sido modificado, que se refiere casualmente a lo que has comentado, el Plan Nacional de Energías Renovables y también a la participación, ¿no?, también de las energías renovables al 2030, que debiera llegar al 20%, ¿no? Ese es un dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas el año pasado, que está esperando ser debatido a nivel del Pleno, y espero que por amor a nuestros hijos se logre derrotar los lobbies de siempre y podamos tener un mínimo de competitividad. Chile está hablando de llegar al 70%. Sí, hemos escuchado hace poco Argentina, Uruguay, Costa Rica, Brasil. Hay una carrera de quién es más competitivo. Y el Perú necesita trabajar esta ventaja de producir bienes y servicios sin contaminar y al mismo tiempo empoderar a nuestras regiones para no tener una cabeza tan ancha y gorda y brazos y piernas débiles por falta de un desarrollo equilibrado. Las energías renovables nos permiten un desarrollo equilibrado y es transversal, tiene que ver con la salud, la educación, el trabajo, el transporte. Perdemos, y esto es triste decirlo, 3.000 vidas cada año por una inseguridad vial que es ineficiencia, que es derroche, que es falta de respeto entre peruanos, pérdida incluso de la gentileza y amabilidad que caracteriza al peruano, y 2.000 personas se van cada año por inseguridad. Son 5.000 peruanos. Si nosotros cambiáramos con el más común de los sentidos y a veces el menos común, que ese es el sentido común, aplicáramos la ciencia y la tecnología, podríamos lograr un transporte limpio, eficiente y el sueño dorado que vemos en los países escandinavos, que los ministros se trasladan a su centro de trabajo en transporte público, fundamentalmente transporte eléctrico. Se viene una revolución del transporte electromecánico. Hagamos un esfuerzo por cambiarle el rostro a nuestro Cusco, a nuestra Lima, a nuestro Chiclayo, a nuestro Abancay, en 2 líneas de trabajo: acceso a la energía en el medio rural, a la que no podemos llegar con líneas convencionales, sino con tecnologías renovables y con viviendas que den confort, que salven vidas, hasta el pequeño ambiente donde están los animalitos, el cobertizo, puede ser bioclimático. Podemos lograr que esos jóvenes arquitectos que hoy ganan premios por iniciativas que tienen que ver con la utilización de la geotermia para favorecer centros poblados, el turismo sostenible, la alimentación saludable, en fin, es una hoja de ruta que nos enriquece como seres humanos y la posibilidad de hacer negocios verdes. El Perú tiene una avenida ancha por delante. Hay que persuadir a quienes todavía se resisten al cambio y hay que demostrarles con razón y con la sonrisa por delante que el Perú merece de todos la entrega total. Y eso tiene que ver con el no abusar de los recursos no renovables, porque se está generando una contaminación tan grande que puede hacer que lleguemos a un momento donde ya recuperarnos sea imposible. Yo nunca voy a olvidar una conferencia de uno de los científicos convocados por Naciones Unidas en la Cumbre de París, que nos dijo: si dejamos todo al business as usual, es decir, que las cosas tal como son, tal como están, todo camine y cada uno sigue egoístamente en su mundo, podemos llegar a un cuadro que es digno de una película de ciencia ficción.
seríamos el año 2100, 10.000 millones de seres humanos, y si la temperatura se incrementa 6 grados centígrados, podríamos ser 800 millones de seres humanos. Es decir, nunca en la historia de la humanidad ha habido guerra, conflicto, plaga, epidemia que desaparezca tantos seres humanos. Estamos a tiempo de reaccionar por amor a nuestra gente, por amor a nosotros mismos, por un sentido de responsabilidad. Se puede hacer negocios sostenibles y podemos mejorar nuestra relación con la naturaleza como los hombres y mujeres que habitaron este territorio y que hicieron arquitectura bioclimática, como la civilización de Caral. Yo creo que los arquitectos tienen que ser líderes conscientes de esta transformación. Bueno, lo que dices es totalmente cierto, coincido absolutamente contigo. Los arquitectos, en general, la construcción es uno de los mayores, elementos que absorben más la energía, tanto en su momento de ejecución como de mantenimiento y operación. Y eso no lo digo yo, cualquier evaluación del Ministerio de Energía y Minas, cuánto respecto a la energía se lleva en la construcción, y los arquitectos estamos totalmente asociados al tema de la construcción. Si los arquitectos somos los primeros en cambiar el chip, vamos a poder hacer algo. Y si aún más logramos de que las personas que están en el gremio y se encuentran en funciones políticas puedan también apoyar con lo que es la normatividad que de alguna manera nos ayude a poder a realizar mayores logros, porque en la actualidad competir con las cosas tal como se manejan y respecto a la innovación a veces es difícil por lo que conlleva, ¿no? A veces en un principio puede llevar a una experimentación, al hecho también de costos que no se suelen asumir a menos que hay un contexto normativo que nos apoye. Ya tenemos siquiera un bono de vivienda sostenible, en general ya algunos fondos concursables verdes a los cuales los arquitectos tenemos que investigar cuáles son y apoyarnos también en ellos, ¿no? Al menos en el tema de la construcción. Y los arquitectos y los urbanistas que se encuentran, como tú dices, en el tema de la vialidad, también evaluar las formas para poder tratar de tener sistemas eléctricos de transporte masivo, ¿no? Porque una de las mayores emisiones en general de CO2 que no solamente nos matan a los seres por el hecho de la calidad del aire, sino también por lo que involucra efecto de gas invernadero es el transporte. Y es un transporte totalmente caótico. Bueno, más allá de que no va a ser fácil que veamos a un político de alto rango viajando en un transporte público en principio, porque la mayoría de ellos no te da la oportunidad de seguridad básica, ¿no? Yo tenía un amigo que viajaba te cuento, de La Molina a la Uni y se iba pues en transporte público, ¿no? Como bien sospecharás, no hay el enlace adecuado de transporte digno, mínimamente digno, y era más un peligro para él y por lo tanto finalmente lo entendió de esa manera y ahora solamente se transporta de forma privada, ¿no? Y como bien sospecharás, a veces las iniciativas mueren porque no se les dan las condiciones, y no se les dan las condiciones en principio por un tema político, ¿no? Porque si no hay reglas claras, no hay un seguimiento claro, y el Poder Judicial también que nos apoye, porque en unos casos también se pone en contra la misma población, no vamos a poder llegar a los logros que necesitamos, ni siquiera son opcionales, ¿no? Para poder asegurar nuestra convivencia y la convivencia de nuestros hijos y nietos. Indudablemente, pues, estamos totalmente en línea con lo que dices, y es más, tengo entendido, ya complementando el tema, que el 25 de octubre hay un evento. El 25 de octubre tenemos un evento en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un escenario para nosotros muy importante porque en los jóvenes está el liderazgo del cambio. Y hemos sido invitados a participar en San Marcos en un gran foro de reflexión sobre la hoja de ruta de las contribuciones nacionales del Perú frente al Tratado de París. Qué interesante. Y ahí vamos a hablar de cómo este componente de las contribuciones que el Perú ha asumido frente a París y frente a Naciones Unidas implica trabajar una reforma fierro a fondo que haga que, por ejemplo, este dictamen se apruebe en el Congreso. ¿Y qué dice el dictamen? No solo lo de no menos de 20% al 2030, sino también dice que cada 6 meses
El Congreso de la República deberá recibir un reporte de la Presidencia y el Consejo de Ministros de indicadores de avance en la reforma del transporte, en eficiencia energética y avances en hacer que la economía peruana sea más resiliente. Es decir, que estemos con una infraestructura más segura, que no seamos tan vulnerables y que no abusemos de que Dios es peruano. En efecto, mira, nada, yo creo que se pueden, las personas que tengan interés en este evento... Es libre, el ingreso va a ser en el auditorio de la Facultad de Ciencias Contables de 9 a 1 de la tarde en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pueden ver en las redes, está corriendo la invitación, y en el portal de Energía Renovable Perú también estamos trabajando con distintos actores. Hay en cada región del Perú, en cada lugar donde hay una universidad, un grupo de jóvenes, de arquitectos, de estudiantes de ingeniería, estudiantes de arte, estudiantes de derecho, estudiantes de economía, estudiantes de biología, porque la tarea de construir sostenibilidad es multidisciplinaria. Incluso tenemos en las redes hasta gente vinculada al teatro que está desarrollando actividades como el manejo de programas con títeres y todo. Si hubiera una encuesta nacional o un referéndum, las energías renovables clasificarían al mundial. Y lo digo así porque el problema es cambiar el chip a nuestras autoridades y hacerlo con cariño, pero hay que lograrlo. Eso es cierto. Bueno, Pedro, te agradecemos la presencia en el programa. Y bueno, amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Hemos contado con un entrevistado de lujo, así que los invitamos el 25 de octubre y de ahí a algunos aspectos que vamos a ver más adelante. Muchas gracias.